Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El bosque se cerraba sobre ella como una trampa viviente. Cada zancada que daba Lia se sentía más pesada, cada rama que rozaba su piel era como una garra arrancándole fragmentos de fuerza. La luna, alta y roja como la sangre, apenas iluminaba el sendero perdido que atravesaba aquella maraña de árboles retorcidos. El aire olía a humedad y muerte. Detrás de ella, el rugido volvió a escucharse. Profundo, vibrante, capaz de hacer temblar la tierra misma. No era un animal común. Era algo más antiguo, algo nacido de las pesadillas. Lia sabía que no podía escapar. No corría ya para salvarse, sino porque la desesperación la empujaba más allá de todo cansancio. Sus piernas flaquearon cuando sintió un calor monstruoso a su espalda. Tropezó. El suelo se abrió bajo ella, cayó pesadamente sobre un lecho de hojas podridas y barro. La falda de su vestido se desgarró con un sonido cruel, y el dolor punzante en su tobillo le anunció que no podría levantarse de inmediato. Se arrastró apenas unos centímetros antes de que un gruñido ronco estremeciera el aire. Alzó la mirada. La criatura emergió entre la niebla como una sombra viva. Sus ojos eran carbones ardientes y su mandíbula goteaba baba espesa sobre el suelo. El lomo del monstruo parecía cubierto de placas óseas y sus garras excavaban surcos profundos en la tierra húmeda mientras avanzaba hacia ella. Lia cerró los ojos. Apretó los labios para no gritar. Sabía que no tenía sentido rogar ni luchar. Solo le quedaba esperar el dolor, el instante final. Pero en lugar de sentir el mordisco mortal, algo más quebró la noche. Un grito humano, un estallido de furia cruda que cortó el aire como un rayo. Lia abrió los ojos, el corazón golpeándole el pecho, y vio una figura lanzándose entre ella y la bestia. Era un hombre. De cabello oscuro y sucio, los músculos tensos bajo una camisa rasgada, portaba una lanza improvisada, apenas un tronco afilado con una hoja de metal atada en su extremo. Se movía con una determinación brutal, sin técnica ni cálculo, solo pura voluntad de luchar. La bestia rugió de nuevo, lanzándose sobre él. Lia contuvo la respiración mientras el hombre esquivaba el primer ataque de una manera que parecía más instinto que habilidad. La criatura golpeó, rasgó el aire, embistió. El hombre retrocedió un paso, luego otro, sin quitarse nunca del todo del camino. Un zarpazo alcanzó su costado, desgarrándole la piel y oscureciendo su camisa con sangre fresca, pero él no cayó. Con un grito que parecía arrancado desde el alma, lanzó su lanza con toda la fuerza de su cuerpo. El metal crujió al atravesar el cuello de la criatura. Hubo un estertor. Un último gruñido quebrado. El monstruo se tambaleó, retrocedió, y luego, con un temblor sordo, se desplomó a pocos metros de donde Lia seguía tendida, temblando. El hombre, sin embargo, no celebró. Se dejó caer de rodillas junto a ella, respirando con dificultad. Lia vio cómo la sangre resbalaba de su costado herido, tiñendo la tierra. Instintivamente, se arrastró hasta él, ignorando el dolor en su tobillo, y presionó sus manos contra la herida abierta. Él la miró entonces. Sus ojos eran de un gris intenso, como nubes antes de una tormenta, pero en ellos no había miedo, solo un cansancio infinito mezclado con una extraña ternura. «Estás a salvo», susurró, con una sonrisa rota en sus labios. Y antes de que Lia pudiera responder, él se desplomó en sus brazos, inconsciente. Ella lo sostuvo como pudo, sintiendo el peso de su cuerpo cálido contra el suyo. Miró alrededor, al bosque hostil, a la criatura caída, y luego al hombre que, sin saber su nombre, sin conocer su historia, se había interpuesto entre ella y la muerte. No lo dejaría morir. No esta noche. No después de lo que había hecho por ella. La sangre de Dariel manchaba sus manos. Espesa, caliente, resbaladiza. Lia presionaba con todas sus fuerzas el trozo de tela contra la herida de su costado, pero la sangre seguía brotando como un río silencioso que no quería ser contenido. El peso de su cuerpo, inerte, la asustaba más que cualquier monstruo que pudiera haber en el bosque. No podía quedarse allí. No podía esperar que otro horror surgiera de la oscuridad. Lia miró a su alrededor con los ojos abiertos de par en par, el corazón galopándole en el pecho. El bosque parecía callado ahora, como si contuviera la respiración.
La bestia yacía muerta a unos metros, un charco oscuro extendiéndose bajo su cuerpo monstruoso. Lia reunió toda la fuerza que le quedaba y, con esfuerzo, cargó a Dariel sobre su hombro. Él era pesado, cada paso era un desafío, pero la determinación la movía más que sus músculos exhaustos. Cada jadeo que escapaba de sus labios era un juramento silencioso, no dejarlo morir. Sus pies descalzos resbalaban sobre la hierba húmeda y el barro. El tobillo torcido ardía de dolor, pero no importaba. Solo debía avanzar. Solo debía encontrar refugio antes de que el bosque, hambriento, reclamara lo que quedaba de ambos. Una ligera pendiente la llevó hasta un claro. Entre los árboles, cubierto de raíces y musgo, descubrió un antiguo sendero de piedras olvidadas. Lo siguió, tambaleándose, hasta que las ruinas de un templo medio derruido se alzaron ante ella como un susurro de esperanza. El templo era un esqueleto de lo que alguna vez había sido: columnas rotas, estatuas cubiertas de líquenes, un techo desmoronado que apenas ofrecía protección. Pero era suficiente. Lo arrastró bajo un arco agrietado y lo acomodó lo mejor que pudo sobre un rincón seco. Sus manos, temblando, volvieron a revisar la herida. No sabía qué hacer. No sabía cómo detener una hemorragia tan profunda. Pensó en su madre, en las veces que la vio curar con hierbas, pero no había tiempo para buscar remedios. Solo tenía sus manos, su voluntad y la poca tela que aún podía rasgar de su vestido. Con movimientos torpes, limpió la sangre alrededor del corte, arrancando gemidos débiles de los labios de Dariel. Él no despertaba del todo, pero su cuerpo reaccionaba al dolor, a su toque. Era una señal. Estaba vivo. Con un trozo de tela más limpio, improvisó una venda y ató la herida firmemente, maldiciéndose por no saber si estaba haciendo más daño que bien. Luego, con manos trémulas, recogió leña seca de entre las ruinas, encendiendo una pequeña hoguera que apenas rompía la oscuridad. La luz del fuego bañó el rostro de Dariel en tonos cálidos. A la claridad temblorosa, Lia pudo verlo mejor. No era tan mayor como había pensado al principio. Quizás apenas unos años mayor que ella. Su piel estaba curtida por el sol, sus rasgos endurecidos por la vida, pero había algo en su expresión, incluso dormido, que la conmovía. Una especie de dolor silencioso, una historia escrita en cicatrices que no alcanzaban a borrar la nobleza de su semblante. Mientras él deliraba en sueños, palabras inconexas escapaban de sus labios agrietados. Nombres desconocidos, advertencias fragmentadas, imágenes de fuego y acero. Lia lo escuchó, aunque no entendiera nada. Cada palabra era un recordatorio de que Dariel era más que un salvador. Era un hombre que había vivido cosas terribles y aún así había elegido salvarla. Afuera, el viento arrastraba el ulular de animales nocturnos. Cada sonido era un cuchillo en su nerviosismo. Lia se acercó más a él, envolviéndose en la manta de calor que proporcionaba la hoguera, aunque supiera que el peligro seguía acechando más allá de los muros caídos. En un impulso que no supo de dónde venía, deslizó su mano hasta tomar la de Dariel. Sus dedos, rudos y ensangrentados, se cerraron instintivamente sobre los suyos. Un gesto simple, casi inconsciente, pero que la hizo temblar. No estaban solos. No más. Lia apoyó la cabeza junto a su hombro, sin soltarle la mano. Cerró los ojos, escuchando el débil latido bajo su piel, rezando sin palabras para que resistiera. Para que el alba los encontrara vivos. Porque, aunque apenas se conocieran, en ese momento, su destino y el de Dariel estaban unidos. Y Lia ya sabía que jamás dejaría que él volviera a enfrentar el monstruo de la noche solo. La madrugada llegó como un suspiro helado, filtrándose entre las grietas del templo olvidado. Lia no había dormido. Se había quedado toda la noche sentada junto a Dariel, atizando la débil hoguera, vigilando su respiración con la ansiedad de quien custodia un milagro frágil. Cada vez que la llama flaqueaba, su corazón latía con más fuerza, como si el calor de aquel pequeño fuego fuera lo único que mantenía a Dariel anclado al mundo de los vivos. Cuando los primeros rayos pálidos del sol se filtraron a través del techo derrumbado, Lia notó un cambio. El rostro de Dariel, hasta entonces ceniciento, comenzó a recuperar un poco de color. Sus labios agrietados se movieron ligeramente, como si sus sueños empezaran a deshacerse. Ella se inclinó sobre él, conteniendo la respiración. La espera fue eterna,
hasta que, con un gemido apenas audible, Dariel abrió los ojos. No hubo palabras al principio. Solo sus miradas cruzándose en un silencio pesado. Él parecía confuso, perdido entre el dolor y el desconcierto. Lia sonrió, o al menos intentó hacerlo, aunque las lágrimas nublaban su vista. Sin pensarlo, acarició su mejilla con la yema de los dedos, como para asegurarse de que no era un espectro que se desvanecería al tocarlo. Dariel parpadeó varias veces antes de hablar, su voz apenas un susurro. ¿Dónde estamos? En un templo abandonado, respondió Lia, la voz quebrándosele. Estamos a salvo. Por ahora. Él asintió débilmente, cerrando los ojos otra vez, pero su mano buscó la de ella en la penumbra, y Lia no dudó en entrelazar sus dedos con los suyos. Pasaron horas así, en un silencio compartido, mientras el sol subía perezoso sobre las copas de los árboles. Lia aprovechó para explorar las ruinas en busca de cualquier cosa útil. Encontró restos de tapices podridos, viejos braseros oxidados y un pequeño altar de piedra cubierto de musgo. No quedaba casi nada de su antiguo esplendor, solo la sensación de que ese lugar había sido, en otro tiempo, un refugio sagrado para los desesperados. Recogió hojas secas, raíces comestibles y trozos de corteza para alimentar el fuego. También halló un arroyo que corría cerca, de donde llenó una vieja vasija para traer agua limpia. Cuando regresó, Dariel había logrado sentarse, apoyado contra una columna caída, el rostro contraído de dolor pero con una chispa viva en sus ojos grises. «Gracias», dijo él, la voz ronca, rasgada. Lia negó con la cabeza, acercándose para ofrecerle agua. Él bebió torpemente, tosiendo un poco, y luego se recostó de nuevo, exhausto. «No tienes que agradecerme», susurró ella, con una sonrisa triste. «Me salvaste la vida. Es lo menos que podía hacer». Dariel la observó entonces con una intensidad que la hizo estremecerse. Había algo en su mirada que iba más allá de la gratitud. Algo silencioso y profundo, como si reconociera en ella no solo a la muchacha que había salvado en el bosque, sino a alguien que había estado destinado a encontrar. No habló de sí mismo, ni de por qué estaba allí, ni de por qué había arriesgado su vida por una desconocida. Pero Lia sentía en su piel la gravedad de esas preguntas, suspendidas entre ambos como un hilo invisible. La tarde cayó despacio, envolviendo el templo en tonos dorados y rojos. Lia y Dariel compartieron raíces cocidas al fuego, comiendo en silencio, cada uno robando miradas furtivas al otro. El miedo había dejado paso a otra emoción, más difícil de nombrar, más peligrosa. Cuando el viento de la noche empezó a levantarse, Lia acercó la hoguera y extendió lo que quedaba de los viejos tapices para cubrir a Dariel. Él protestó débilmente, insistiendo en que ella también debía abrigarse, pero Lia solo sonrió, arrodillándose junto a él. «Estoy bien», dijo. «No me moveré de tu lado». La noche se adentró en el templo como un animal que acecha. Pero esta vez, no era solo el fuego quien mantenía a raya a las sombras. Era algo más. Era la certeza muda, nacida en medio del miedo y la sangre, de que en aquel refugio olvidado, entre dos almas heridas, había empezado a arder algo que ni la oscuridad ni los monstruos del bosque podrían extinguir. La noche se adentró en el templo como un susurro malicioso. A pesar de la pequeña hoguera, el frío parecía escurrirse por las piedras como dedos invisibles, buscando aferrar la vida que se refugiaba entre las ruinas. Lia se sentó junto a Dariel, manteniendo la mirada fija en la abertura derruida que daba al bosque. Su cuerpo estaba tenso, alerta, como si su instinto supiera lo que su mente se negaba a admitir. No estaban solos. El silencio del bosque era demasiado denso, demasiado perfecto. La quietud no era natural. Las criaturas nocturnas no cantaban, los insectos no murmuraban. El viento mismo parecía haberse ido, dejando tras de sí un vacío en el que cada respiración sonaba demasiado fuerte. Dariel, todavía débil, percibió la inquietud en el cuerpo de Lia. Se irguió con esfuerzo, apoyándose en la pared de piedra, sus ojos grises brillando bajo la luz temblorosa del fuego. «Escúchalo», murmuró él, su voz apenas un hilo de sonido. «No es el bosque. Son ellos». Lia sintió que el corazón se le detenía un instante. Buscó alrededor, tratando de ver lo que Dariel parecía oler en el aire. Y entonces los vio. Sombras. Moviéndose entre los árboles, demasiado rápidas,
demasiado silenciosas para ser animales. Eran hombres, pero se deslizaban como espectros, cubiertos en capas oscuras, sus rostros ocultos por máscaras toscas. Iban armados. Y venían directos hacia ellos. Su garganta se cerró de miedo, pero no gritó. No corrió. Se agachó junto a Dariel, que, a pesar de sus heridas, ya tenía en la mano la lanza rota que había usado contra la bestia. «Toma esto», susurró él, tendiéndole un cuchillo pequeño, de hoja vieja pero aún afilada. Era todo lo que tenía para ofrecerle, todo lo que podían usar para resistir. Lia lo aceptó sin dudar. El miedo quemaba sus entrañas, pero también algo más, una furia salvaje que no sabía que existía dentro de ella. «No sabemos cuántos son», dijo Dariel, sus ojos escaneando la oscuridad. «Si tenemos que correr, lo haremos. Pero si luchamos, luchamos juntos». «No pensaba dejarte aquí», respondió ella, su voz vibrando de una fuerza que sorprendió incluso a Dariel. No hubo tiempo para más palabras. Los primeros atacantes se lanzaron hacia ellos desde las sombras, cuchillos brillando bajo la luna, gritos de guerra ahogados en la garganta. Eran rápidos, pero Dariel, aún herido, se movía como una extensión del propio instinto. Su lanza cortó el aire con una precisión brutal, hiriendo al primero que se atrevió a acercarse. Lia sintió que su cuerpo actuaba antes de pensar. Esquivó un golpe, se lanzó hacia adelante y clavó el cuchillo en la pierna de un segundo atacante. La sangre brotó caliente y el hombre cayó con un gemido sordo. No eran soldados de verdad. Eran cazadores, mercenarios quizás, enviados para capturarla. Pero no esperaban resistencia. No esperaban encontrar en ella una llama que ahora ardía con violencia. Dariel combatía a su lado, cada movimiento una mezcla de dolor y determinación. Cada vez que parecía flaquear, Lia estaba allí, cubriéndolo, atacando, protegiendo. No había miedo en su rostro ahora. Solo decisión. El combate fue sucio, desesperado. El barro se mezclaba con la sangre. El olor metálico impregnaba el aire. Los enemigos parecían no acabarse nunca, saliendo de la negrura como insectos venenosos, empujados por la codicia o la obediencia ciega. Uno de ellos logró derribar a Lia, lanzándola contra las piedras del altar. El golpe le arrancó el aire de los pulmones, pero antes de que el atacante pudiera rematarla, Dariel se interpuso, su lanza quebrándose contra el cráneo del enemigo en un estallido seco. Ella se incorporó, aturdida, con los oídos zumbando y el mundo girando, pero sus manos aún sostenían el cuchillo. Dariel cayó de rodillas a su lado, jadeando. «Debemos salir de aquí», gruñó él, la sangre resbalándole por el brazo. Pero el templo era un laberinto de ruinas. No había escapatoria clara. Lia miró hacia el bosque, oscuro y lleno de sombras que seguían moviéndose, rodeándolos como lobos hambrientos. «No hay a dónde correr», dijo ella, alzando la vista hacia Dariel. «Peleamos aquí». Él la miró un segundo, con una mezcla de admiración y pesar. Entonces asintió, lento, como si aceptara que ese era su destino, que prefería caer luchando a abandonar a quien ahora era su razón para seguir respirando. Más atacantes emergieron de entre las columnas rotas. Lia y Dariel, lado a lado, se prepararon para el asalto final. El fuego parpadeaba tras ellos, arrojando largas sombras contra los muros desgastados del templo, testigo mudo de la batalla que estaba por comenzar. Y en medio de aquel escenario de muerte y ruina, mientras el enemigo cerraba el cerco, sus manos volvieron a entrelazarse, como una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, ninguno de los dos estaría solo. La primera embestida fue un caos de acero y gritos contenidos. Los hombres se lanzaron sobre ellos como lobos hambrientos, confiados en su número, en su fuerza. Pero no contaban con la furia silenciosa que ardía en Lia y Dariel. No esperaban encontrar una resistencia que no nacía de la fuerza física, sino de algo mucho más peligroso, el deseo desesperado de proteger al otro a cualquier precio. Dariel, herido, sangrando, se movía con la precisión letal de alguien que no tenía nada que perder. Su lanza, aunque astillada, era una extensión de su voluntad. Cada golpe que lanzaba era brutal, cada estocada encontraba carne. El dolor era su combustible, la visión de Lia luchando a su lado su único ancla para mantenerse en pie. Lia, por su parte, era un vendaval.
El cuchillo se convirtió en parte de su cuerpo, cortando, bloqueando, empujando. No tenía la fuerza de sus enemigos, pero sí la agilidad y la determinación de quien no permitirá jamás que le arrebaten lo que ama. La furia le daba alas, el miedo ya no existía, solo la certeza de que debía resistir. Los mercenarios intentaban separarlos, atacarlos por flancos diferentes, pero cada vez que uno de ellos parecía lograrlo, la respuesta era inmediata. Lia lanzándose para cubrir la espalda de Dariel, Dariel interceptando una lanza destinada al corazón de Lia. Cada movimiento, cada respiración, estaba en perfecta sintonía, como si hubieran entrenado toda la vida para ese momento. El barro se había convertido en un pantano rojo bajo sus pies. El fuego iluminaba la escena con destellos frenéticos, proyectando sombras que se retorcían como fantasmas. A su alrededor, los cuerpos caídos empezaban a formar un círculo de muerte. Pero más enemigos llegaban, incansables, como si la oscuridad misma los estuviera vomitando. El aire estaba saturado de sudor, sangre y desesperación. El brazo de Dariel temblaba con cada golpe que daba. Lia sentía que sus piernas flaqueaban, que su pecho ardía con cada aliento. Pero ninguno pensó en rendirse. No ahora. No juntos. Un hombre más corpulento que los demás, con una capa desgarrada y un hacha manchada de barro, avanzó sobre Dariel. El golpe descendió como un rayo, pero Dariel lo esquivó por un pelo, lanzando un puñetazo brutal a la mandíbula del enemigo, haciéndolo tambalear. Aprovechando la apertura, Lia se deslizó entre ellos y hundió su cuchillo en la axila descubierta del mercenario. El hombre soltó un rugido ahogado antes de caer pesadamente. No tuvieron tiempo de saborear la victoria. Otro atacante surgió de la sombra, un grito ahogado en su garganta mientras se lanzaba directo hacia Lia. Ella intentó girar, pero el cansancio la hizo lenta. Vio la hoja venir, supo que no podría esquivarla. Pero Dariel se interpuso. Recibió el golpe en el brazo, un tajo profundo que le arrancó un gemido de dolor. A pesar de la herida, sujetó la muñeca del atacante con una fuerza salvaje, quebrándola con un movimiento seco. El enemigo cayó de rodillas, gimiendo, antes de que Dariel lo derribara de un rodillazo al rostro. Lia se giró, desesperada, viendo la sangre fluir del brazo de Dariel. Su garganta se cerró de miedo, pero su mirada se cruzó con la de él, y en esos ojos grises encontró algo que la sostuvo, una promesa silenciosa de no rendirse, de no dejarla sola. Más atacantes se acercaban. Ya no eran tantos como al principio, pero los que quedaban eran más cautos, más decididos. Rodeaban las ruinas, buscando una apertura, esperando que el cansancio hiciera su trabajo. Dariel se tambaleó, pero Lia estuvo a su lado en un instante, ayudándolo a mantenerse de pie. Apoyados el uno en el otro, esperaron el siguiente asalto. «No podemos seguir así mucho más», murmuró Dariel, con una sonrisa cansada que apenas tocaba sus labios. «Entonces acabémoslo», susurró Lia, apretando el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Los atacantes lanzaron un grito de guerra y se lanzaron todos a la vez. La batalla final fue un torbellino de gritos, acero y sangre. No hubo estrategia, no hubo piedad. Solo pura supervivencia. Cada golpe era vital, cada esquiva un milagro. Lia y Dariel luchaban como un solo ser, salvándose mutuamente una y otra vez. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el último enemigo cayó. El eco de su caída retumbó en el silencio absoluto que siguió. El bosque, el templo, el mundo entero parecía haber detenido su aliento. Lia soltó el cuchillo, sus manos ensangrentadas temblando. Buscó a Dariel y lo encontró de rodillas, agotado, con la lanza rota clavada en el barro. Se acercó a él, tropezando, y cayó junto a su lado. Sus miradas se encontraron, y en ese instante no hubo necesidad de palabras. Ella se inclinó y lo abrazó, sintiendo el latido débil pero firme de su corazón. Dariel correspondió al abrazo, envolviéndola con sus brazos heridos, apretándola contra sí como si fuera lo único que importara en el mundo. Lia no lloró. No había lágrimas suficientes para lo que habían vivido. Solo cerró los ojos, respirando su olor a tierra, sudor y sangre, sintiendo en su abrazo la única verdad que importaba. Estaban vivos. Juntos. Y no habría monstruo, hombre o sombra que pudiera arrebatarles eso. No mientras siguieran luchando.
No mientras siguieran amándose, aun cuando no se atrevieran todavía a nombrarlo. El amanecer llegó despacio, como un bálsamo tibio que lamía las heridas abiertas de la noche. La luz dorada se filtraba a través de las columnas rotas del templo, bañando todo en tonos suaves, acariciando los cuerpos exhaustos de Leah y Dariel. El silencio era diferente ahora. No era el silencio denso del miedo ni el vacío ominoso de la espera. Era un silencio de alivio, de victoria. Era el sonido de dos corazones que seguían latiendo en un mundo que había intentado arrancarles todo. Leah abrió los ojos lentamente. Su cuerpo dolía en cada fibra, cada músculo parecía hecho de plomo, pero al girar la cabeza y ver a Dariel aún respirando a su lado, el dolor se desvaneció, sustituido por una oleada de ternura que casi la hizo llorar. Él seguía dormido, su rostro marcado por los rastros de la batalla, su cabello enmarañado cayéndole sobre la frente. Leah extendió la mano y apartó un mechón con la punta de los dedos, como temiendo despertarlo. La piel de Dariel era cálida bajo su roce. No quiso moverse. No quiso romper la quietud sagrada que los envolvía. Se limitó a observarlo, grabando en su memoria cada detalle: la curva de sus labios, la cicatriz tenue en su ceja izquierda, la forma en que sus dedos aún buscaban los suyos incluso en sueños. Finalmente, Dariel entreabrió los ojos. Durante un instante pareció perdido, confuso. Luego, al verla tan cerca, una sonrisa, pequeña pero sincera, curvó sus labios partidos. «Sobrevivimos», murmuró con voz rasposa, como si la simple afirmación fuera un milagro en sí misma. Leah soltó una risa temblorosa, un sonido que llevaba días atrapado en su pecho. «Sobrevivimos», repitió, apretando su mano. Se incorporaron lentamente, ayudándose mutuamente, sus cuerpos protestando a cada movimiento. Evaluaron los daños: cortes, moretones, heridas profundas pero no mortales. Se vendaron como pudieron con restos de tela y lo que quedaba de su ropa desgarrada. Dariel insistió en vendar el tobillo torcido de Leah con un cuidado que rozaba la devoción. Cuando estuvieron listos, salieron del templo juntos, dejando atrás la escena de la batalla. El bosque, ahora iluminado por la luz suave del sol, ya no parecía un lugar de horrores. Era solo un bosque, lleno de vida, de posibilidades. Caminaron despacio, apoyándose el uno en el otro, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. No tenían un destino claro. No sabían qué les esperaba más allá de aquel infierno que habían dejado atrás. Pero lo sabían todo lo importante: mientras caminaran juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Dariel se detuvo en un claro donde el sol caía directo sobre ellos. Tomó a Leah de las manos, sus dedos enredándose con los de ella, firmes y temblorosos al mismo tiempo. «No sé quién te envió a mi vida», dijo él, su voz profunda cargada de emoción. «No sé por qué arriesgué todo por ti esa noche. Solo sé que, desde ese instante, todo cambió». Leah lo miró a los ojos, sintiendo como las lágrimas quemaban en su garganta. «Yo tampoco lo entiendo», susurró, sonriendo entre lágrimas. «Pero sé que no quiero vivir un solo día lejos de ti». Dariel levantó una mano y acarició su mejilla con una ternura que la hizo cerrar los ojos. Se inclinó despacio, como pidiéndole permiso, y ella lo recibió con los labios entreabiertos, temblorosos. El beso fue suave al principio, una caricia apenas, un suspiro compartido. Luego se hizo más profundo, más urgente, como si intentaran sellar en ese contacto todo el dolor, toda la esperanza, todo lo que habían sobrevivido. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas la una contra la otra, sus respiraciones entremezcladas. Leah soltó una risa quebrada, acariciando su mejilla. «Supongo que ahora tenemos que encontrar un hogar», dijo ella, su voz brillando de algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo: ilusión. «Donde sea que vayas, yo iré», respondió Dariel sin dudarlo. Y entonces caminaron de nuevo, tomados de la mano, atravesando el bosque iluminado, dejando atrás el miedo y la muerte. No eran los mismos que habían entrado a esa noche oscura. Ahora eran dos guerreros, dos sobrevivientes, dos almas entrelazadas por algo que el tiempo y el mundo no podrían romper. Juntos, bajo el sol naciente, empezaron una nueva vida. Una vida conquistada a sangre, fuego y amor. Una vida que, por fin, era verdaderamente suya.